Mi trayectoria profesional, en concreto aquí en esta empresa, no es únicamente mía, realmente quien empezó fue mi madre. Hace ya han pasado 60 años, a primeros de los 50, entonces yo nací pues eso, con telas, con bañadores, lo he vivido desde siempre, ¿no? Fundamentalmente siempre he trabajado más en la parte creativa. He pensado en ponerle un nombre a mi diseño, entonces le he puesto Sylvie, y es porque es una amiga mía africana y la verdad es que, aparte de que el nombre lo encuentro bonito, es que creo que es una mujer africana representativa. Cualquier cosa que hagamos en ese sentido de promocionar estas personas que viven en situaciones malas, siempre que se haga bien es interesante, y yo creo que Arembé lo está haciendo bien. El sentirse bien, el sentirse guapa con lo que llevas, eso ayuda mucho a la confianza en sí misma. Creo que eso nos ayuda a nosotras y por supuesto pues a las mujeres africanas que son como nosotras. Me encantó. Esta tela me encantó. A mí lo que más me atrae de la moda africana, en principio, son dos cosas. Uno, las telas, o sea, los estampados, los dibujos. Me gustan las formas que desarrollan porque son perfectamente adecuadas al estilo que tienen de andar y de moverse las africanas, que es muy bonito, muy bonito. Cuando pienso en la mujer africana, me viene a la cabeza las grandes posibilidades que tiene, pero que están como muy coartadas en el sentido de la educación que reciben, de las convicciones, desde las convicciones culturales, costumbristas e incluso religiosas, que impide el que puedan hacer todo lo que pueden hacer y que sería estupendo que hicieran por ellas y por toda la sociedad, por todo el entorno. Ese es un hándicap difícil de saltar, pero que hay que hacerlo, como sea, pero hay que hacerlo.